Encantado de volverte a recibir en el programa. Para hablar de la parte judicial, de los números que se hablan, de la situación tan complicada de que hay mucha impunidad en este país, porque hay procesos que uno dice, llevan, no sé, 5 o 6 años a veces, pero es que también las investigaciones son complicadas, no es el caso de que se robó una vaca, Sí. sino que es donde hay una cantidad de delitos a veces, que hay que comprobar para poder tomar la mejor decisión judicial, ¿verdad? Y eso, entonces, esas cifras que recientemente Juan Diego Castro puso a palestra con el presidente de la República, y en todas partes del mundo existe eso, porque cuando son casos muy complejos, muy difíciles, las investigaciones llevan tiempo y además los abogados tienen un montón de posibilidades de apelar y de llevar eso a distintos niveles, ¿verdad? A ver, cuénteme un poco de esa problemática del sistema judicial de Costa Rica, que yo creo que es uno de los mejores de Latinoamérica, ¿verdad? Sí, gracias nuevamente por la invitación. Es un placer estar compartiendo con usted, don Jorge. Las estadísticas que brindó mi estimado Juan Diego Castro y el señor presidente de la República no llevan en un todo la razón. Hay algunos aspectos de lo que señalan que es cierto, mas no un todo, o el enfoque que le brindan. Porque el enfoque principal es denuncia versus condena. Y entonces dice, ahí es donde se da la impunidad. Pero no es conforme a la denuncia, porque si no, entonces el señor presidente que está soportando 50 denuncias. Denuncias, entonces tiene que llegar todas a una condena. Y ese no es la forma correcta de medir la llamada impunidad, que viene a ser, como bien lo dice usted, la justicia. Y el principio constitucional de justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Que es lo que, en fin, buscamos. ¿Cómo entonces crear un respeto a ese principio de justicia pronta y cumplida versus lo que muy bien señala usted, don Jorge, de las causas que son complejas, las causas que llevan una investigación más compleja de el simple hecho de un robo, como lo dice, de una vaca o de un arrebato de un famoso carterazo, en fin. Es importante para lo de la impunidad establecer cuando hemos tenido una investigación y analizar el resultado de la investigación, si la misma fue bien realizada y en qué tiempo llega a un eventual juicio y cuál es el resultado de ese juicio. Pero también usted lo dice muy bien, que previo a llegar a ese juicio se dan, dependiendo de los requisitos, sí, y las posibilidades alternas de solución al conflicto. Hoy en día existen muchos centros de resolución alternativa de conflictos, por ejemplo, CIMECA-CR, que es un centro de resolución alterna de conflictos, por señalar uno, donde se le da celeridad al conflicto entre las partes, con un gasto económico menor y con una situación psicosocial menor también. El impacto psicosocial va a ser menor. ¿Y qué es lo que buscan las personas ante un conflicto? Resolverlo de la forma más rápida y con el menor impacto, sea económico o psicosocial. Entonces, esas soluciones alternas al conflicto no es que se quedó el caso en impunidad, fue que se logró resolver el conflicto. Por eso yo señalo que una buena investigación en tiempo justo y oportuna
y que no haya llevado una solución alterna al conflicto, debemos ver si llega a juicio cuál es el resultado y a partir de ahí medir si hay impunidad o no. Sí, porque no se vale hablar de impunidad sin profundizar un poco cuáles son los grandes temas, ¿verdad? Claro, el cementazo, por ejemplo, es un proyecto, es un problema, o la trocha, o hay un montón de casos, pero todos requieren un proceso de investigación grande, de pruebas y de análisis, y de actores, hay muchos actores. Entonces, no se puede hablar, porque hay todos esos casos son de múltiples actores, ¿verdad? Entonces, suman mucho y al final no va a resolver tan fácilmente un tribunal, ¿verdad? Tiene que hacer un trabajo profundo, ¿verdad? Exactamente. Usted señala el cementazo de muy buena forma y tenemos más, ¿verdad? Quiero citar uno unido al cementazo que tenemos recientemente. Lo de Copeservidores. Lo conozco de propia mano porque estoy dentro de ese proceso. Y debo decirle que la investigación del Ministerio Público, de la Fiscalía, es una investigación pésima. Pésima, donde ahí es donde también se critica el aspecto de el show mediático de los operativos con la prensa. Y aquí, si usted me lo permite, me recuerdo cuando don Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República, estando en la OEA, dice: yo renuncio a la OEA, voy a llegar a Costa Rica, toma su avión, da todos los datos de su vuelo, viene al país. Y le espera toda la prensa. Y no solo la prensa, y no pero, que la perrera, como decimos nosotros. Y la perrera. ¿Qué necesidad había de generar ese show mediático ante un expresidente que está renunciando en un cargo sumamente importante, dando todos sus datos del vuelo, de llegada, etcétera, y hacer ese show mediático? ¿No es mejor, antes de un show mediático, que el Ministerio Público, con su coadyuvante organismo de investigación judicial y con otros, cuando es la DEA, en fin, que les coadyuva, realizar una verdadera investigación? Máxime en la pluralidad, en este tipo de casos, quitando el de don Miguel Ángel, el del cementazo, el de Copeservidores, de personas o actores involucrados. Si tenemos entonces una buena investigación, una investigación seria, donde no se violenten derechos ni ese principio importante que es constitucional, el principio de inocencia, se genera una buena investigación, tal vez no se le llegue a muchos actores como señalados o acusados, se reduzca el número, pero podamos encontrar en ese número una verdadera respuesta a la situación de delitos que se están cometiendo y que están afectando y que realmente han afectado a muchas personas, ¿verdad? Bueno, pero es el campo penal, que vos sos especialista, y cada vez aumenta más los delitos y la gravedad de los delitos también, porque estamos en una olada de violencia terrible, ¿verdad? Hay nuevas leyes que están aprobando el Congreso, ¿verdad? En cuanto a las armas, en cuanto a bueno, ahora viene algo que regule las motos, en fin, buscando soluciones que no son fáciles, ¿verdad? Porque ya sí hay un involucramiento de una mafia que maneja la droga, ¿verdad? Claro, así como evoluciona la sociedad, evoluciona la delincuencia. Y lo podemos ver con la parte de las TICs, tecnología de la información y la comunicación, los aspectos de delitos informáticos,
Hoy en día que ya está la inteligencia artificial, que en algunos de sus programas los han conversado con los diferentes entrevistados, personas expertas en el tema. Y también tenemos la violencia y gravedad en otra serie de delitos, que muy bien lo señala usted, don Jorge, cuando indica, viene la mafia de los carteles, el narcotráfico, la droga. No se quiere. Y son organizaciones multinacionales, ¿verdad? Ah, totalmente, Ya totalmente. con una estructura jerárquica y con recursos muy grandes también. Claro, es un crimen organizado con recursos poderosos. Y al ser crimen organizado viene en escala, ¿verdad? Desde un autor intelectual principal, sus secundarios, que le podemos llamar incluso reclutadores, y un piso más abajo, el frenteador, que es el que viene a realizar la última acción. Pero hoy en día podemos estos tres niveles tener subniveles de cada uno de estos. ¿Por qué? En nuestro país no se quiere aceptar que tenemos ya una situación clara de sicariato. Y de sicariato en diversas modalidades. Cuando me refiero a modalidades, por ejemplo, desde utilizar personas indigentes para que vayan a asesinar a otra por 50,000 colones, o bien utilizar a menores de edad que ya están dentro de esas organizaciones con un mejor pago, no 50,000 colones, un pago mayor, pero con la ventaja de que al ser menor de edad, el proceso penal juvenil es, pongamos entrecomillado, más amigable para el menor y no castigar al adulto. Pero esa organización que tenemos, multinacional, con una estructura clara, definida y un poder económico increíble, exacto, viene a darnos en diferentes situaciones. Diferentes situaciones, no solo del sicariato, sino también a nivel de la corrupción, que es lo que ha estado pasando con algunas de los miembros de los supremos poderes. ¿Qué es lo que ha estado pasando con algunos jueces del Poder Judicial? Recientemente, en este año, cuando matan a un juez penal que estaba suspendido por la no presentación ante la Contraloría General de la República, lo suspenden por 2 años ante la presentación de los informes que se deben brindar, sale por 2 años a litigar, ingresa a la defensa de una serie de bandas de narcotráfico y le matan sus propios clientes. Pero lo más importante, don Jorge, ¿qué sucede cuando se hace el levantamiento del cuerpo y se decomisa el teléfono celular de este ex juez recién salido del Poder Judicial y se observa la cantidad de expedientes de diferentes jurisdicciones a las que él estaba, cantidad de personas del Poder Judicial, compañeros, brindándole información y él trascendiendo hacia otras personas que estaban acusadas o siendo investigadas? Ahí es donde también estas bandas organizadas multinacionales ingresan y tocan ciertos puestos de funciones específicas a nivel de nuestros poderes. Y eso es sumamente grave. Esa es parte de la delincuencia, ¿verdad? Entonces ya no vemos solamente esa delincuencia de una agresión y de una violencia mayor, sino también en un paralelismo con llegar a los funcionarios de altos poderes de la República o de altas instituciones de la República para beneficiar diversos procesos o diversos intereses que a ellos les interesan. Bueno, pero Costa Rica, yo creo que
está siendo muy afectada, lógicamente, y viene aumentando la criminalidad. O sea, por lo menos los números, ya aunque con el año pasado están más o menos paralelos, pero todo es violencia. eh, ya te usan una K-47 como, aunque ahora recientemente prohibieron ya la tenencia de armas que no están autorizadas con más años de cárcel, digamos. Pero hay una serie de proyectos en el Congreso, que no sé si todos han sido aprobados, pero para mejorar un poco el manejo de por qué, de la criminalidad, digamos. Sí, Aunque eso, como vos muy bien lo explicás, mientras seamos un paso importante de la droga que viene posiblemente de algunos países de Sudamérica, y tener nosotros ahí esa plataforma pues, que exportamos mucho fruta y mucha cosa, Costa Rica es muy vulnerable. totalmente. Nuestras fronteras, que es parte también de nuestra riqueza en biodiversidad, en fin, también permite ese paso, como lo indica usted, para el trasiego de lo que mueve hoy en día el mundo, que es el comercio de la droga, que está en todas las esferas y está en grandes instituciones, como lo hemos señalado, en grandes empresas, y que en esas organizaciones establecidas se llega a diferentes niveles, ¿verdad? Según lo que requieren. Estos proyectos son importantes, pero también lo he dicho y he tenido la oportunidad de estar con algunos legisladores o diputados que me han invitado, y yo les he dicho es que no debemos responder a realizar proyectos de ley para que la bancada esté bien o para que yo como diputado esté bien. Realmente el proyecto de ley debe estar sustentado en la necesidad y no en el populismo, o no en la respuesta a complacer a un clamor social. El clamor social es importante. O sea, la sociedad, el ciudadano afectado se manifiesta. Pero no podemos crear leyes en respuesta a lo que el ciudadano está pidiendo de forma llana o natural. Debe ser un estudio de fondo con políticas criminales, ahí ya viene la parte de la criminología, que venga a dar una solución real. Mi formación es totalmente garantista de derechos humanos, al haber estado mucho tiempo dentro de la defensa de personas. Sin embargo, los que me conocen se van a extrañar. Yo creo que debemos aumentar penas. ¿Parece contrario a esa formación garantista? Pues puede ser, pero creo que debe haber un aumento de penas. Debe haber una respuesta del sistema judicial siempre garantizando los derechos fundamentales, pero de mano fuerte, sólida, y que no se permita estas investigaciones, el cementazo que usted mencionó, que no terminan absolutamente en nada. Aldesa, que no terminan absolutamente en nada, que es una respuesta momentánea de decirle a la sociedad prisión preventiva. Y prisión preventiva por unos meses, quedan en libertad y luego la investigación no termina en absolutamente nada. La pérdida de recursos, la falsa expectativa que se le crea a la sociedad,
Y ahí es donde entonces, como iniciamos el día de hoy, la impunidad sí se da. Ahí sí hay que entrar como un buen cirujano y decir con ese bisturí, ahí hay algún problema. Y ese problema también va aparejado a la corrupción de los funcionarios. No de todos, pero sí de los funcionarios. Entonces el problema es grande. Por eso es que estos proyectos de ley deben ser muy precisos para poder atacar la problemática y llevarlo paralelo a las personas que van a ejecutar, los mismos que van a poner en función esas leyes, para evitar también esa corrupción interna de las organizaciones criminales sólidas que hemos hablado, que penetran diversos ámbitos y que generan impunidad. Bueno, yo creo que es que a uno le preocupa cuando ve lo que pasa en México, por ejemplo, en ciertos estados de México, ¿no? Donde prácticamente las decisiones la maneja la mafia del narcotráfico, ¿no? Aquí esperemos que Costa Rica llegue por lo menos a parar el crecimiento y ojalá reducir. Tenemos autoridades buenas y tenemos que solicitar apoyo también de gobiernos amigos, ¿verdad? Que al final también son ellos los grandes consumidores. Entonces, hay que trabajar muy fuerte primero en calificar a las personas que van a estar en esta difícil tarea. Pero lo que no podemos permitir es que el narco tenga ya un gran poder en Costa Rica, ¿va? Porque una vez que entra, comienza a ramificar y después va a ser más difícil, ¿verdad? En México se ha normalizado. Nuestro país, y mi preocupación, que yo vengo diciéndolo ya hace 3, 4 años, cada día vamos subiendo un punto más a normalizar el sicariato. El sicariato proveniente de estas organizaciones, del narcotráfico, que se infiltra en todas las áreas, que es poderosísimo. Nuestro país es privilegiado. Su ubicación, nuestra riqueza, el costarricense es una persona culta. Tenemos que aprovechar estos países, estos gobiernos amigos, países desarrollados, que nos brindan esa mano y que viene a ser de beneficio para ellos también, para dar una solución a la delincuencia y a la violencia como se está dando cada uno de los delitos. De ahí que, don Jorge, nuestro país es uno de los países más caros en Latinoamérica. Nuestro país es uno de los más que tiene los más altos porcentajes también en Latinoamérica de delincuencia. Y eso aleja también el turismo. La inversión. La inversión. El empleo y la seguridad nacional, o sea, es que todo. La seguridad es lo más importante. Usted camina en algunos países como Japón, como Corea del Sur. A cualquier hora. A cualquier hora, en cualquier lugar y con la total tranquilidad. Incluso usted como turista deja su maleta y ahí mismo va a estar totalmente, precisamente no solo por una idiosincrasia, la cultura, un aspecto de honorabilidad, sino también por las leyes que tienen y las sanciones que se ejecutan de forma eficaz, seria
sin corrupción alguna. Sí, sí, claro que evidentemente estos países, porque no hay nada perfecto, estos países también, su delincuencia va más allá de lo que llamamos delincuencia de cuello blanco o la delincuencia ya en delitos informáticos y delitos informáticos con connotación sexual. Estamos de acuerdo. Pero la seguridad se mantiene. Esa libertad en el libre tránsito de cualquier persona la mantiene. Y eso es lo que debemos buscar en nuestro país para que también crezca esa seguridad en el libre tránsito, pero también esa seguridad en la justicia pronta y cumplida, que entonces nos permita ir creciendo como país integralmente y explotar todas las riquezas, no solo de la flora y la fauna, sino también del potencial que tenemos todos los costarricenses. Bueno, encantado de verte otra vez y será en otra oportunidad que hablemos de toda la problemática de nuestro sistema judicial, que es muy grande y muy importante, y es uno de los grandes pilares de nuestra democracia también, ¿verdad? A los cuales hay que respetar y hay que mejorar, siempre hay que mejorar cualquier institución del Estado. Claro, don Jorge, yo encantado. Muchas gracias a usted por la invitación y creo en lo que usted dice. Nada más estos 30 segundos. Creo en el Poder Judicial, pero hay que hacer ajustes serios y responsables para seguir teniendo un mejor Poder Judicial y seguir creciendo en las instituciones estatales. Gracias.